Bueno, esta va a ser la segunda sesión de Zoom del trabajo práctico de hoy. Ahora vamos a hablar de sistema nervioso. Te habilito compartir. Ahí estamos. Ahí está, Feli, cuando quieras. Perfecto. Bueno, ahora nos toca ver los órganos del sistema nervioso, ¿sí? ¿Se ve ahí, Javi, o no? Ahí llegó, ahí llegó. Perfecto. Pongo esto a ver si pantalla completa. Bueno, ¿sí? Vamos a arrancar con los órganos del sistema nervioso central, primero, ¿sí? El sistema nervioso central, la sustancia gris y la sustancia blanca tiene una organización en particular, ¿sí? En encéfalo, que son los órganos que están dentro del cráneo, tiene una disposición en sustancia gris periférica y sustancia blanca, que está marcado acá, central, ¿sí? Hacemos un breve repaso de lo que vimos con IBI. La sustancia gris es la zona donde yo encuentro los somas neuronales. Por lo tanto, esto es un preparado con Nissl, ¿sí? Voy a ver una región mucho más basófila, ¿sí? Los somas neuronales están repletos de sustancia Nissl, ¿sí? De ribosomas, de retículo endotelial rugoso, ¿sí? Así que esta zona es sustancia gris periférica y sustancia blanca central. Esto es un órgano de sistema nervioso central de la parte de encéfalo, ¿sí? Otra cosa más, si yo miro acá, fíjense acá parece como que se aclara esta basofilia, se aclara. Esto no le presten atención, esto sigue siendo sustancia gris, ¿sí? Acá sigue habiendo somas neuronales en menos cantidad, pero sigue habiendo somas, ¿sí? Están como más dispersos, por eso se ve como más parecido a la sustancia blanca, ¿sí? Pero esto sigue siendo sustancia gris. Entonces yo marco sustancia gris en la periferia, marco un límite hasta acá, y después todo esto es sustancia blanca, ¿sí? Y esta región, que forman cavidades, son cavidades internas, esta cavidad interna se denomina ventrículo, ¿sí? Bueno, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, donde se va a sintetizar y donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Nos vamos bien hacia la periferia, vemos esto, yo no sé si está marcado en el aumento, acá se ve bien chiquitito, viene la periferia, ¿sí? Esto es conectivo, esto es las meninges, y recuerden, todo el sistema nervioso está recubierto por las meninges. Este pedacito que está como flotando acá, de conectivo, son las meninges, ¿sí? Bueno, y mirando a grandes rasgos este preparado, ¿sí? En un campo, yo miro que este preparado no está festoneado, como este preparado. A ver si mando para atrás. Uy. Fíjense este preparado, este está con cajal, este está con Nissl, ¿sí? Gran diferencia. Este preparado, fíjense cómo está bien festoneado, forma estas folias, ¿sí? En cambio, este preparado no forma folias, ¿sí? Entonces es algo bien típico de este órgano, ¿sí? Y a su vez, la sustancia gris de este preparado, de este órgano, va a estar formando 6 capas, ¿sí? Esto es bien típico cuando yo veo un órgano que tiene sustancia gris periférica, sustancia blanca central, ventrículos en la región central, y la sustancia gris está laminada en 6 capas, estoy en presencia del cerebro, ¿sí? Eso no se pueden olvidar. La sustancia gris del cerebro está laminada en 6 capas, ¿sí? Y lo interesante de esto es que la naturaleza nos fue dando de órganos más inferiores, de organismos más inferiores, le dio menos capas de neuronas, de sustancia gris. A medida que fue evolucionando, que fueron evolucionando los organismos, le fueron dando muchas más capas, ¿sí? Hasta dar forma a la neocorteza que tienen los humanos, ¿sí? Y que tiene esta disposición típica, en 6 capas, que depende de la región del cerebro, voy a tener alguna capa más desarrollada que otra, ¿sí? A veces, como en la región motora, la región C, la región 5, va a estar mucho más desarrollada que en un área sensitiva, por ejemplo, que la región 5 va a estar un poquito más achicada, ¿sí? Eso depende en qué región del cerebro haga el corte, ¿sí? Pero bueno, y lo interesante de esto es marcar las 6 capas. Como bien marcamos en todos los libros de texto, me marcan las 6 capas, ¿sí? Arrancamos por la primera, ¿sí? La capa número 1, y yo les dije que es medio parecida. Si yo comparo, miro acá la basofilia, y yo miro acá la basofilia, uy, bueno, parece muy parecido, parece ser la sustancia blanca, pero esto sigue siendo sustancia gris, ¿sí? Acá yo encuentro, en la 1, voy a encontrar algunas neuronas muy dispersas entre sí, ¿sí? Y esta capa, que parece la sustancia blanca, pero no lo es, se denomina capa molecular, que es la capa número 1, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar? Bueno, recuerden, glía, donde hay neuronas va a haber glía, ¿sí? En toda región va a haber glía,
pero vamos a encontrar algunas neuronas estrelladas, muy dispersas, ¿sí? Muy pequeñas y muy dispersas. Capa número 1, molecular. Después tenemos, acá se empieza a complicar un poco la cosa, porque tenemos la capa 2, que está medio como fusionada con la capa 3. La capa 2 se denomina granular externa, ¿sí? La granular externa va a tener neuronas estrelladas y neuronas piramidales pequeñas, ¿sí? Chiquitas. Y la capa 3 se denomina piramidal externa, que va a tener piramidales medianas. Por eso, a veces, uy, ahí se me fue el mouse. A veces nosotros las nombramos como juntas. En esta, fíjense, esta región, acá tengo esta, que parecería ser, yo le hago acá la forma del soma, medio como triangular, esta parecería ser una piramidal, y acá tengo una más como estrelladita, más como poligonal, esta es una estrellada. Así que la capa 2 y 3 en los preparados a veces es muy complicado de marcar un límite neto, de decir, bueno, es fácil decir entre 1 y 2, ¿sí? Marco acá el límite 1, 2. Pero entre 2 y 3 no, porque las piramidales tengo en las dos. En las dos capas tengo piramidales. En la 2 tengo piramidales más pequeñas y en la 3 piramidales más medianas, ¿sí? Y estrelladas más que nada en la 2, ¿sí? Así que a veces es medio complicado marcar un límite neto. Pero ustedes sepan que la 2 va a ser la granular externa con estrelladas y piramidales pequeñas y la 3 con piramidales medianas, que va a ser la piramidal externa, ¿sí? Bueno, Yo creo, perdón, perdón, Feli, sí. yo creo que en Embry ustedes no llegan hasta a explicarles cómo se desarrolla la corteza cerebral, pero básicamente los neuroblastos caminan hasta que se localizan en un lugar y ahí se diferencian completamente. Y en ese caminar a veces quedan a diferentes alturas. Entonces es fundamental para ver las capas de la corteza, ustedes ver cuál es el tipo celular en cuanto a las neuronas que predomina, cuál es la morfología del soma que predomina. ¿Sí? A veces van a ver una neurona que no parece de esa capa, pero no importa, ustedes si tienen 80 de las 100 son de la capa que corresponde, están en la capa que corresponde. ¿Sí? No esperen acá un límite como pasa entre un epitelio y un conectivo. No hay un límite neto. Es como que está ahí como si se hubieran amontonado en un lugar, porque es así como se desarrolla. ¿Sí? Entonces, predominio, predominio, predominio. ¿Sí? En histología tenemos una palabra súper importante que es el predominio, para clasificar algo, qué es lo que predomina, ¿sí? Porque siempre van a ver una cosa que no debería estar ahí y no necesariamente significa que no sea el lugar que ustedes piensan, ¿sí? Gracias, Felipe. Bueno, seguimos. Lo interesante acá con la cuarta es que yo siempre le recomiendo a los alumnos que a veces yo digo el famoso sandwichito, ¿sí? La 5 es muy reconocible, ¿sí? La 5 es una piramidal, una capa piramidal, pero piramidal interna. Y la piramidal interna, si yo hago más aumento acá, fíjense, tiene las piramidales más grandes de la corteza cerebral, ¿sí? De todas las capas, las piramidales de la 5 son las más grandes, ¿sí? Entonces, si yo reconozco la 5, y reconozco la 3, o 2, 3, si quieren decirle, entre el medio, entre sándwich, me va a quedar la capa 4. Y la capa 4 es la granular interna repleta de estrelladas. ¿Sí? Fíjense acá, estamos acá con la flecha naranja, todas estas pirámides, todos estos somas poligonales son estrelladas. ¿Sí? Y esta es la capa 4, que es la granular interna. ¿Sí? Y la quinta, ya no se pueden confundir, fíjense, son las neuronas mucho más grandes, son las más grandes que hay en la sustancia gris, y si hago más aumento, son piramidales grandes, ¿sí? Que en la región motora se hacen un poquito, a su vez, mucho más grandes, y se denominan neuronas de Betz, ¿sí? Piramidales de Betz. Capa quinta, la piramidal interna, ¿sí? Y la capa sexta es la que me queda entre la piramidal interna, la que me hace sándwich, entre la piramidal interna y la sustancia blanca, que también es fácil de reconocer. Si yo hago más aumento a la capa sexta, voy a encontrar estos somas neuronales, ¿sí? Tengo el núcleo ahí y le veo a los laterales, como decía Ivy, como dos picos, como en forma de ojo. Esto es bien típico de las neuronas fusiformes, ¿sí? La capa sexta se va a denominar la capa fusiforme. ¿Sí? ¿Dónde están estos tipos de neuronas? Tienen el núcleo y tienen como dos picos hacia los laterales, ¿sí? Esa es la sexta capa, que es la de las neuronas fusiformes. Y luego tengo bien fácil la sustancia blanca, donde yo me voy a volcar más que nada a buscar células de la glía, ¿sí? No voy a encontrar somas neuronales, ¿sí? La sustancia blanca, la definición es región donde no encuentro somas neuronales, ¿sí? Así que va a haber únicamente glía y va a haber axones, ¿sí? Una cosa que no les dije, esta disposición laminar, bueno,
dijimos que en cada área del cerebro algunas capas están mucho más desarrolladas que otras, ¿sí? Pero esta disposición sería como en forma horizontal. Esto en realidad también, esta disposición horizontal, también el cerebro tiene una disposición vertical, que yo no la veo a simple vista. Pero ustedes tienen que saber que las células gliales me van a compartimentalizar cartuchos, ¿sí? Como cartuchos o columnas, ¿sí? Yo marcaría acá imaginariamente una columna o cartucho. Las células gliales me forman límites entre cada cartucho y las neuronas se van a intercomunicar entre las diferentes capas de esa columna o cartucho entre sí, ¿sí? Y a su vez luego me van a intercomunicar con otras columnas o cartuchos, ¿sí? Esto es algo muy interesante. Esto lo logró, el sistema nervioso logra esta laminación horizontal y también esta disposición en forma vertical que no se logra ver esto a simple vista, ¿sí? Esto, con los estudios y demás, se logró ver que las células gliales compartimentalizaban la sustancia gris en forma también vertical, no solamente horizontal, sino también vertical, ¿sí? Bueno. Imagínense un estante de una biblioteca con libros donde los lomos de los libros, ¿sí?, sean una enciclopedia que son todos iguales, todos parecidos. Entonces lo que van a ver son como capas, ¿sí? Ustedes tienen fascículos y después tienen capas, ¿sí? Fíjense cuando vean una enciclopedia en un estante, que en general se ve esa disposición, porque a veces es difícil de comprender cómo es esto tridimensionalmente. Imagínenselo de esa manera, los lomos de los libros, y como que esos lomos de los libros tienen diferentes capas. Entonces ahí van a entender lo que es la disposición en fascículos y además la disposición laminar, ¿sí? Bueno. Seguimos con el siguiente. Les quiero mostrar algo, a ver si engancho acá. No sé, no tengo más aumento para hacerle acá. Pero bueno, recuerden que el ventrículo está rodeado por como un pseudoepitelio. No es un epitelio, ¿sí? Porque es tejido nervioso. Son las células del epéndimo, ¿sí? Están recubiertas por ependimocitos. Pero son células cúbicas que se exponen como en hilerita, que parecería ser un epitelio, pero no tiene membrana basal, no pertenece al tejido epitelial, ¿sí? A ver si tengo una imagen acá para mostrarles. Sí, Fíjense acá, sí. las células ependimales o ependimocitos son como células cúbicas, se forman en hilerita, en una pared parece, pero no son células epiteliales, eso es lo que les quede claro, y tienen como prolongación cilios, ¿sí? Estas células del epéndimo recubren las cavidades que les mostramos anteriormente, los ventrículos, y se pueden asociar, fíjense acá, esto tiene con otra técnica, esto no es Niesel, no sé qué técnica es, pero bueno, es otra técnica. Fíjense acá tenemos los ependimocitos, y en el interior de estos ependimocitos tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? La asociación entre el vaso sanguíneo y el ependimocito me va a dar los plexos coroides, ¿sí? Coroides, ¿sí? Entonces, estos plexos coroides la función es sintetizar el líquido cefalorraquídeo, que luego va a circular por todo el sistema ventricular, ¿sí? Así que bueno, la asociación entre los ependimocitos y los capilares me va a ayudar para la síntesis del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Con los plexos coroides. Bueno, Recuerden que los seguimos. ependimocitos son glía, macroglía, ¿sí? O sea, entonces la macroglía son astrocitos, oligodendrocitos y ependimocitos. ¿Los ependimocitos están en todos lados? No, solamente recubriendo cavidades y en los plexos coroides, ¿sí? ¿Qué pinta tienen? Parecen un epitelio cúbico, ¿sí? Pero son células de la glía, ¿ok? Esas son las macroglía. Después tienen la microglía, que son los microgliocitos. Y en la periferia tienen la célula de Schwann, ¿sí? Hay otros tipos de glía. Después en el seminario mírenlo, hay una glía radial que está en el cerebelo, y también la glía de Müller, que es bastante radial, que está en la retina. Véanlos como ejemplos aislados, más que nada por si en un repechaje o algo a alguien se le ocurre preguntarles algo de eso. De todas maneras vamos a retomar cuando veamos ojo, vamos a retomar el tema de la glía de Müller, ¿sí? Pero también ténganla que les suene de que hay otros tipos de glía a veces en otros lados también, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a otro órgano también del encéfalo, ¿sí? Esto está muy aumento, yo voy a ir de nuevo el cajal, la imagen con cajal, que es el mismo órgano, ¿sí? Fíjense acá, este órgano también es del sistema nervioso central, ¿sí? Se encuentra el encéfalo junto al cerebro, pero forma esto está como festoneado, ¿sí? Como bien, en forma como de forma esta folia, ¿sí? Esto es algo bien típico de cerebelo, ¿sí? Esto es con cajal. Ahora vamos a ver cómo se ve con Niesel, ¿sí? Totalmente, esto es más aumento, ¿sí? Fíjense acá, bueno, acá se ve medio leve estas folias, pero en algunos momentos
cuando ustedes vean en otros preparados, van a ver que forma estas folias bien, bien prominentes, típicas del cerebelo. Otra cosa que nos va a diferenciar con el cerebelo, es la disposición, ¿sí? La sustancia gris es la misma, va a ser sustancia gris periférica, se me fue el mouse, sustancia gris, marco de acá, límite, gris periférica, sustancia blanca en la región central, ¿sí? Pero fíjense acá también, que es muy parecida, tiene una región bien, bien, bien periférica, que es muy similar a la sustancia blanca, pero no lo es, ¿sí? Sigue existiendo sustancia gris, tiene somas neuronales, tiene neuronas estrelladas, muy dispersas, pero sigue siendo sustancia gris esta región, ¿sí? Y la gran diferencia también entre cerebelo y cerebro es que la sustancia gris se va a diferenciar en 3 capas que yo tengo marcadas acá, ¿sí? Son 3 capas, no son 6 capas, ¿sí? Son 3 capas y a su vez tengo la capa media que tiene un tipo de neurona que es muy, muy evidente, ¿sí? Muy, muy característica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a describir cada capa, ¿sí? Primero vamos de la periferia, fíjense acá tengo conectivos, meninges, acá podría ser, no sé si esto, sí, meninges, capaz que hay un vasito ahí adentro, pero bueno, esto, recuerden, el conectivo que rodea son las meninges, ¿sí? La primera capa, ¿sí?, de la sustancia gris, es la capa, como en el cerebro, también molecular. Tiene neuronas estrelladas, muy dispersas, tiene células gliales, y también tiene neuronas en cestos, ¿sí? ¿Qué le van a hacer? Van a emitir prolongaciones a la base de las neuronas que están en la segunda capa, por eso se llama encesto. Después la vamos a ver con una técnica especial para ver prolongaciones, como es la técnica de Cajal, vamos a ver ese famoso cesto canasta que le hace sobre la base de la neurona de Purkinje, ¿sí? Bueno, capa número 1, que es la capa molecular, neuronas estrelladas y neuronas en cesto. La segunda capa, que es bien, bien típica, es la capa de neuronas de Purkinje. La neurona de Purkinje, a ver si tengo otro con más aumento, fíjense acá, acá tengo molecular, neuronitas, ¿sí? Estas parecen ser como estrelladas, ¿sí? Capa molecular, la segunda capa, que es como una monocapa, yo marcaría una línea así, esta sería la segunda capa, que es la capa de Purkinje, donde encuentro este tipo de neuronas, ¿sí? Neuronas, si yo sigo el soma, ¿qué forma es? Forma piriforme. Esto no me digan piramidal, porque la piramidal es bien, bien vértice, bien puntiaguda la base, ¿sí? Forma un triángulo bien puntiagudo. Esto, en cambio, en la región basal, tiene como esta forma bien como redondeada. Esto es bien típico de las neuronas piriformes, ¿sí? Y la neurona piriforme, por excelencia, se encuentra en el cerebelo, y la neurona le vamos a poner nombre, neurona de Purkinje, ¿sí? Me va a formar la segunda capa. Me va a formar la capa de Purkinje, ¿sí? Neurona de Purkinje. Perdón, Feli, la forma, para que ustedes tengan idea, en tridimensional, es la forma de una pera. La forma piriforme es una forma de la pera. La forma piramidal son las pirámides de Egipto, ¿sí? Es un triángulo, pero tridimensional. Por eso hablamos de piramidal, ¿sí? Entonces, piramidal, imagen de las pirámides de Egipto. Piriforme, imagen de una pera. Vieron que la pera es redondeadita. Bueno, esa es la imagen piriforme. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Bueno, seguimos. Tenemos entonces la monocapa de Purkinje, ¿sí? Con las neuronas piriformes, neuronas de Purkinje, y después tenemos la tercera capa, que es bien, bien, hay muchos somas, son muy pequeños, pero está repleta de somas, que es la capa granular, ¿sí? En la que encuentro dos tipos de neuronas. Las neuronas grano y las neuronas de Golgi, pero yo no puedo diferenciar entre toda esta maraña de somas y también núcleos de células gliales, yo no puedo diferenciar cuál es neurona de Golgi o neurona grano, si no las puedo diferenciar. Que ustedes sepan que estos dos tipos de neuronas me van a formar la tercera capa, que es la capa granular, ¿sí? Lo interesante también de la capa granular, que yo voy a encontrar estaciones sinápticas, en el sistema nervioso va a haber múltiples sinapsis en múltiples locaciones, ¿sí? Pero lo que yo encuentro en la capa granular, encuentro como una estación sináptica, un relevo sináptico de múltiples neuronas, vienen informaciones de diferentes regiones, ¿sí? Y van a coalescer en unas regiones que las denominamos glomérulos cerebelosos, ¿sí? Que se encuentran en la tercera capa. Un glomérulo cerebeloso es, al ser una estación sináptica, va a ser como una maraña de prolongaciones que están sinapsando entre sí, están haciendo sinapsis entre sí. No va a haber núcleos, ¿sí? Por eso, yo, en un MISEL, podría marcar una región en la tercera capa sin núcleos,
podría pertenecer a un glomérulo cerebeloso, ¿sí? Esto yo con certeza no les puedo decir, acá hay glomérulo cerebeloso, ¿sí? Porque también necesitaría hacer una técnica para ver prolongaciones, donde vean como, después les vamos a mostrar, donde vean como una maraña de prolongaciones, eso podría pertenecer a un glomérulo cerebeloso, ¿sí? Y en un NISEL marcaría una región sin núcleos, ¿sí? Esto podría ser un glomérulo cerebeloso. Y el glomérulo está conformado por 3 tipos de prolongaciones, ¿sí? Va a estar formado por la fibra musgosa, ¿sí? Que va a llegar hasta esa región, y se va a dilatar, va a formar como una roseta. Entonces está formado por la fibra musgosa, por la dendrita de una célula grano, y por el axón de una neurona de Golgi, ¿sí? Por esas 3 prolongaciones va a estar formado el glomérulo cerebeloso, ¿sí? Muy importante, que se encuentra en la tercera capa de la sustancia gris del cerebelo, Tengo un ¿sí? esquemita, si querés, Feli, si querés comparto un esquemita que tengo. Dale, ¿Querés? sacó. Dale. Permíteme que saque esto porque... Ahí está. Ahí no sé si ya lo están viendo. Ahí se ve, ahí se ve. Avísenme. ¿Sí? Acá tienen el esquemita de lo que pasa. La fibra, fíjense, la fibra musgosa, ¿sí? Se engrosa, ¿sí? Es una ruta de entrada, se engrosa y tiene contacto con las dendritas de las granos que están acá y además un axón de una de Golgi que está en la misma capa, ¿sí? Toda esta ensalada, básicamente al microscopio electrónico, que ustedes pueden ver la sinapsis, me olvidé de decirles, sinapsis química, estudiar, ¿sí? Saber dibujar, saber explicar, punto. Entonces, toda esta ensalada de sinapsis multisináptica se ve muy bien al microscopio electrónico, pero se ve muy mal al microscopio óptico, porque nosotros no tenemos tinciones que nos puedan específicamente mostrar esto. La única aproximación que podemos llegar a tener es la técnica de Cajal, que nos va a permitir ver un enredo de fibras ahí. Como la técnica de Cajal tiene los neurofilamentos, que son citoesqueleto neuronal, a veces tenemos suerte y vemos un enredo ahí, pero nunca vamos a ver este tipo de estructura tan compleja, ¿sí? Pero lo que es importante es que ustedes recuerden qué es el glomérulo cerebeloso y cómo está hecho, ¿sí? Y de hecho hay una pregunta en el choice de esta semana, hay una preguntita específicamente de esto para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Dejo de compartir. Bueno, volvamos. Entonces, con una técnica de Nissel, yo voy a buscar regiones anucleadas, y en esas regiones yo podría inferir que ahí habría glomérulos cerebelosos, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora sí, tenemos un cerebelo con Cajal. Fíjense, esta región es sustancia gris y esta región es sustancia blanca. Recuerden que Cajal me marca prolongaciones. Donde más prolongaciones hay es en sustancia blanca, por eso se va a ver más como negruzco. Uy, se me fue una voz. Negruzco, en cambio, en esta región va a ser como más negativa porque se ve más como amarillento, naranja. La técnica es positiva cuando se ve más marrón o negro, ¿sí? Y acá, en la sustancia gris, a su vez, con Cajal, podemos diferenciar las 3 capas. La capa bien periférica, que es la capa molecular, la de Purkinje, la monocapa, y la granular. Si voy a más aumento, fíjense, acá tengo como la sombra del soma, de la de Purkinje, ¿sí? Acá se tendría que ver, chiquitito, el axón, no se ve mucho, pero bueno, se ve como la prolongación axónica, ¿sí? Tiene un solo axón, y después tengo hacia la capa molecular, la Purkinje me hace un árbol dendrítico muy profuso, ¿sí? Eso es bien típico de la neurona Purkinje. Y acá veo en la capa granular, fíjense, estos como ramilletes hacia acá, como aislados, como telarañas. Estos ramilletes podrían pertenecer a glomérulos cerebelosos, ¿sí? Otra cosa interesante que yo puedo llegar a ver con Cajal es, recuerden ustedes que las neuronas grano van a emitir sus axones hacia la capa 1, la capa molecular. Y estos axones de las grano se van a dividir en forma de T. Van a ser, tira la grano hasta acá, tira un axón, se divide en 2, uno por un lado y otro para el otro, forma una T. Y estas T's se ven, fíjense acá, yo marco con la flecha amarilla, estas como ramilletes así bien paralelos, se ve ahí con la flecha amarilla. Y estos ramilletes paralelos son los axones de las granos, que se denominan fibras paralelas, ¿sí? Y estas fibras paralelas me van a hacer sinapsis con el árbol profuso, que se ve acá, con el árbol profuso dendrítico de la de Purkinje, ¿sí? Y otra cosa más que puedo llegar a ver con Cajal es, fíjense acá, tengo el soma de la de Purkinje,
tengo como un ramillete que le hacen la base, acá más en el lateral, ¿sí? Lateral, pero acá se ve más como en la base lateral. Este ramillete de prolongaciones es el cesto o la canasta de la neurona en cesto, ¿sí? Que está haciendo sinapsis también con la neurona de Purkinje, ¿sí? Así que hay sinapsis para todos acá, pero bueno, con Cajal lo interesante de hacer un Cajal es ver las prolongaciones y ver dónde hay sinapsis interesantes, ¿sí? Para ver, como los glomérulos cerebelosos, las filas paralelas, ¿sí? Los cestos, ¿sí? Eso es lo interesante de hacer un Cajal en cerebelo. Bueno, sustancia gris, periférica, sustancia blanca, central, llena de axón, repleta de axones, ¿sí? Bueno, terminamos ahí con cerebro y cerebelo, que son los órganos a grandes rasgos más importantes del sistema nervioso, ¿sí? Ustedes no pueden dejar de saber, esto va a ser tomado sí o sí, yo no puedo dejar de saber cerebro y cerebelo, ¿sí? Con Nissl y con Cajal, ¿cómo se verían? ¿Sí? Bueno, vamos a otro órgano del sistema nervioso central, pero nos vamos más hacia inferior, ya no estamos más en encéfalo, ¿sí? Ahora estamos en médula espinal. Y como dijo Ivy en médula espinal, la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca, esto es un cajal, ¿sí? Esto tiene un cajal, hecho tiene un cajal. La sustancia gris y blanca tiene una disposición invertida con respecto al cerebro y al cerebelo. ¿Sí? Tengo sustancia blanca periférica y sustancia gris con los somas neuronales en la región central. Y a su vez, esta sustancia gris tiene una forma como de mariposa. ¿Sí? Acá veo las astas más chiquitas, más cortitas, que son las astas anteriores, y las astas posteriores son las más largas. ¿Sí? Eso es bien típico del asta posterior. Y a su vez tengo el canal medular o canal central, ¿sí? Que va a estar recubierto por también ependimocitos, ¿sí? Bueno, vamos a más aumento, vamos a ver las regiones a más aumento. Primero vamos a ir a la región A, el mouse, a la región A, que es el asta anterior, que yo voy a encontrar, ¿cómo voy a definir el asta anterior? Primero, es más cortita, y a su vez, si yo hago más aumento, voy a ver algo más. En el asta que acá no se ve, así no se ve mucho, acá se ve mejor, se van a ver somas de neuronas muy, muy grandes que se encuentran en esta región, ¿sí? Vamos a encontrar en el asta anterior neuronas muy, muy grandes, que son las alfa-motoneuronas, ¿sí? Eso es bien típico del asta anterior. El asta anterior es el asta motora, donde encuentro las alfa-motoneuronas, que son neuronas muy, muy grandes. Si yo hago una comparación entre las neuronas de esta región y esta región, las alfa-motoneuronas son el triple tamaño que una neurona del asta posterior. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Una neurona sensitiva que se encuentra en el asta posterior, el tamaño es muy, muy pequeño en comparación con el asta anterior, con las alfa-motoneuronas. ¿Sí? Bueno, canal medular o canal central, recubierto por ependimocitos, que se ve como un sombreado. ¿Sí? Recuerden, cuando yo veo somas neuronales, en realidad este soma que se ve como pálido, naranja, esto en realidad es negativo. Cajal me tiene las prolongaciones, que se empiezan a como emitir desde el soma, ¿sí? Bueno. Cuando piensan en Cajal, piensen que lo que está teniendo son los neurofilamentos, filamentos intermedios de las neuronas. Entonces, cuando ustedes tengan un soma, lo que van a ver es que esos filamentos como que pasan por el borde, ¿sí? Como que hacen una especie de corteza a ese soma, ¿sí? Obviamente esquivan el núcleo, ustedes saben que los filamentos intermedios no atraviesan el núcleo, lo esquivan. Entonces lo que ustedes van a ver con la técnica de Cajal es como que les delinea, le hacen un delineamiento, creo que se dice así, delinea el borde del citoplasma de la neurona o del soma neuronal, ¿sí? Por eso ven esa negatividad. Recuerden que en Cajal el amarillo es negativo, el positivo es el marrón negro, ¿sí? Entonces fíjense la figura D, ahí que les está mostrando Feli, fíjense cómo se ven como si alguien hubiera hecho con trazos de tinta china el borde de ese soma, porque están viendo los neurofilamentos. Además tienen que tener suerte de que justo lo agarren en el plano de corte, ¿no? Porque si el neurofilamento hace así, solamente van a ver un pedacito corto, ¿está? Y en general los neurofilamentos están bastante desordenados, entonces ustedes cuando cortan van a ver como puntas de pelitos, ¿sí? Esa es la idea de Cajal. Obviamente que los núcleos les da negativo, además son esquivados, de hecho se ve casi blanco ahí, ¿sí? ¿Bien? Bien. Y otra cosa que podemos ver en la anterior, fíjense acá, los axones. Fíjense cómo se prolongan. Un corte longitudinal y los axones que luego van a formar las raíces anteriores. ¿Sí? Ahí se ve bien, uy, se me fue. Ahí se ve, esto es sustancia blanca, esto es sustancia gris. Sustancia blanca,
Fíjense cómo se ve el axón en corte longitudinal. Y después tenemos, acá no tengo de más aumento, pero se verían los axones en corte transversal, ¿sí? Que van subiendo, bajando, en la médula espinal, en la sustancia blanca de la médula espinal. Y acá, bien periférico, si nos fijamos acá, tenemos corte C, un corte de un nervio periférico, ¿sí? Esto es corte del nervio periférico. Bueno, médula espinal, creo que terminamos, ¿sí? Bueno, después tenemos los diferentes ganglios, ¿sí? Tenemos ganglio anexo a la raíz dorsal, ¿sí? El ganglio sensitivo, y después tenemos ganglios autonómicos, el simpático y el parasimpático. A grandes rasgos, quédense con que el ganglio anexo a la raíz dorsal tiene neuronas pseudo-monopolares, y después vamos a ir a ver alguna más aumento, ¿sí? Tiene una agrupación con regiones con somas agrupados y regiones con fibras, ¿sí? Somas y fibras, y va a tener alrededor de las células de las neuronas, vamos a tener células de sostén que se denominan las células satélites o ampicitos, ¿sí? Y no va a haber sinapsis. En cambio, en los autonómicos, las neuronas no van a ser pseudomonopolares, sino van a ser multipolares, van a ser estrelladas, y van a tener el núcleo excéntrico. En cambio, el núcleo acá en el anexo de la raíz dorsal es central, ¿sí? Entonces, núcleo excéntrico, núcleo central. Neurona pseudomonopolar, neurona multipolar estrellada, ¿sí? También vamos a tener células satélites alrededor de estas neuronas y de sostén, y no va a haber tanto orden en sí. Capaz en el parasimpático puede haber un poco más de orden entre somas, regiones de somas y región de fibras, pero en el simpático está todo muy desordenado, ¿sí? Y recuerden que en estos dos, en el simpático y el parasimpático, va a haber sinapsis. Acá tenemos un autonómico, un ganglio autonómico, ganglio simpático, ¿sí? Yo voy a más aumento, acá tengo la cápsula del ganglio, acá conectivo para la cápsula del ganglio, voy a más aumento, veo, fíjense las neuronas, estos somas bien grandes, neuronas multipolares, núcleo excéntrico, esto es bien típico del autonómico, y a su vez unas celulitas alrededor, acá también, celulitas alrededor que sostienen a las neuronas de los ganglios, que se denominan células satélites o ampicitos, ¿sí? Y acá no hay mucho orden entre las fibras, estas son fibras, acá hay fibras, y acá hay somas. Acá está medio desordenado, acá hay somas y fibras todo mezclado. Pero recuerden, ganglio autonómico, el núcleo excéntrico y neurona multipolar, ¿sí? Bien típico del autonómico. En este caso va a ser un ganglio autonómico simpático. Acá de nuevo tenemos otro autonómico, pero este es parasimpático, ¿sí? Fíjense acá, neuronas multipolares, núcleo excéntrico, se va un poco acá no se ve tanto el núcleo excéntrico, pero se va como hacia la periferia, neuronas multipolares, y también células satélites, que me hacen de sostén a estas neuronas de los ganglios, ¿sí? Y acá en esta región, por el mouse, acá tenemos región de fibras, entonces tenemos región de somas y región de fibras. Esto parecería ser, está adosado a una víscera, este ganglio, entonces es un ganglio parasimpático, un ganglio autonómico parasimpático, ¿sí? Y el tercero, concajal, acá también tenemos un cierto orden, tenemos zona de fibras, zona de somas, pero si yo veo más aumento de estos somas, a ver, fíjense, el soma tiene el núcleo bien central y son neuronas pseudo-monopolares o pseudo-unipolares. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque fíjense, tiene este rulito, le sale como un rulito acá. Este rulito es la iniciación de la prolongación en forma de T de las neuronas pseudo-monopolares, ¿sí? Cuando yo encuentro este rulito, estoy en presencia de una neurona pseudo-monopolar, ¿sí? Entonces, núcleo central, neurona pseudo-monopolar, regiones organizadas, somas y regiones de fibras, estoy en presencia de un ganglio anexo a la raíz dorsal. Esto es bien típico del ganglio sensitivo, que está acoplado a la médula espinal, ¿sí? Ganglio anexo a la raíz dorsal. Bueno, ya dijimos, simpático, anexo a la raíz dorsal, y parasimpático, ¿sí? Adosado a una víscera. Y acá de nuevo tenemos un corte con una técnica especial, que esto es creo que tetroxio 2 me parece, que acá eso es un corte de un nervio periférico, ¿sí? Acá se ven, fíjense estas rueditas, el tetroxio 2 me va a marcar la mielina, entonces estas ruedas son la mielina que está ¿cómo se dice? Está alrededor de estos axones mielinizados
de un nervio periférico. ¿Sí? Esto es un corte de un nervio periférico con una técnica especial para marcarme la mielina. ¿Sí? Así que en la región central no me va a marcar nada. Únicamente me marca la ruedita, que es la mielina, ¿sí? Que se va a unir al tetróxido de osmio. Eso creo que es todo por sistema nervioso, ¿sí? Los órganos principales que no pueden dejar de saber, cerebro y cerebelo. Después estudian los otros, ¿sí? Pero eso no, cerebro y cerebelo no pueden dejar de saber, ¿sí? En resumen, tienen cerebro, cerebelo, médula espinal, ¿sí? En cuanto a lo que sería el sistema nervioso central, y después tienen el tema de los ganglios. Lo que por ahí yo lo único que les quería dejar como una imagen mental también de los ganglios, es decir, piensen a los ganglios como estaciones de relevo del sistema nervioso central. O sea, ustedes tienen, el sistema nervioso central tiene, digamos, cerebro, cerebelo, médula espinal. De ahí salen nervios. A veces esos nervios tienen que recorrer distancias largas, o a veces tienen estaciones de relevo en el medio, con neuronas que lo que hacen es tomar la señal y reentregarla, ¿sí? Para eso, ustedes lo que hacen es no dejan a las neuronas sueltas en cualquier lado, porque las neuronas son como muy delicadas, piensen que cambian su polaridad de membrana todo el tiempo, no las pueden dejar sueltas en el medio de cualquier tejido. Entonces las encierran en un ganglio, donde además le dan células que hacen de astrocitos en ese ganglio, como son las células satélite. ¿Sí? Las células satélite hacen lo mismo que los astrocitos del sistema nervioso central. Le dan nutrición, se llevan la sustancia de desecho y además aíslan una neurona de la otra, porque si no, al depolarizar la membrana, podrían hacer cosas raras entre ellas, ¿sí? Entonces, piensen a los ganglios como estaciones de relevo, fundamentalmente los ganglios simpático y parasimpático, como estaciones de relevo del sistema nervioso central. Los ganglios de la raíz dorsal son un poquitito diferentes, porque es el soma neuronal y manda una prolongación hacia un lado y otra prolongación hacia otro, ¿sí? Entonces son neuronas pseudomonopolares que mandan una prolongación a un lado y otra hacia el otro. Pero de todas maneras están protegidas por esas coronas de células que les dan sostén y nutrición a las neuronas, ¿sí? Esa es la idea un poco de los ganglios, para que lo entiendan. Después igual yo creo que en Neuronato, si todavía no vieron, más hacia fin de año en general lo ven, van a entender un poquito más esto. Pero la idea es eso, son estaciones de relevo donde acumulo neuronas, por eso se llaman ganglios, ¿sí? Que no tienen nada que ver con los ganglios linfáticos que tenemos que ver más adelante, ¿ok? Ténganlo claro eso, porque al usar los mismos nombres podemos hacer algún que otro lío, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hay por ahí? El chat está todo muy silencioso. ¿Qué tienen, Anato, esta semana? Que están todos así... Ah, sí, ok, bien, bien, bien. Bien. Bueno, gente, cualquier cosa, usen el chat que tenemos, por ahí podemos hacer un grupo de chat en el Moodle, no podemos tener comunicación por fuera del Moodle por una disposición de la cátedra, pero bueno, tal vez